El, bien, este rato hemos empezado la grabación. Buenas tardes, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestro curso de vocabulario filosófico greco-latino. Es un gusto para mí por volver a estar con ustedes. Asimismo, estoy satisfecho, me contenta que tenga la ocasión de reencontrarme con antiguos estudiantes que van a tomar también nuevamente esta materia. Bueno, a ver, voy a empezar con la indicación de el puntaje, cómo pienso el planificar las actividades de aprovechamiento tanto 1 como 2, el hablarles sobre los exámenes, para que tengan ustedes una idea clara desde el comienzo cómo está planificado el curso. Bueno, el, esta, esta ocasión, este semestre, es la segunda vez que se realiza de manera virtual. Los años anteriores ha sido de manera presencial, de modo que ahí tenemos nosotros una primera limitación o condicionamiento que de alguna manera me hace realizar la planificación ajustando a las circunstancias, a la coyuntura que estamos atravesando actualmente. Me hubiera querido, me hubiera gustado el tener lecciones parciales, pero eso no va a ser posible. De modo que empecemos viendo cómo ustedes van a ganarse los 50 puntos de aprovechamiento. ¿Sí? A ver, quizás antes de eso quisiera hacer una aclaración con respecto a estudiantes antiguos. Eh, bueno, el, bueno felizmente en ningún caso de quienes están aquí presentes son de la malla anterior, porque en la malla del 2013 teníamos un año completo, 2 semestres de esta asignatura, de modo que había vocabulario 1, vocabulario 2, o hubo algún tiempo en el que la materia se llamaba vocabulario filosófico griego y la continuación era vocabulario filosófico latino. Aunque en ambos semestres se daba algo de vocabulario de la otra lengua, por ejemplo, cuando hablábamos del vocabulario griego, también les daba la traducción latina cuando la había. Y a veces, si es que era necesario, estando en vocabulario filosófico latino, hacía referencia a la etimología griega en algunos casos. ¿Sí? Y obviamente cuando era primera y segunda parte, ahí el solapamiento entre latín y griego era mucho mayor. Pero en cualquier caso, a ver, bueno, cuando teníamos vocabulario filosófico griego, ahí en ese semestre veíamos los rudimentos, las bases fundamentales de la gramática griega, pero en este caso, como se ha comprimido 2 semestres en uno solo, no vamos a ver absolutamente nada de gramática griega, apenas veremos el alfabeto y las reglas de pronunciación como para poder simplemente leer una palabra que esté escrita con caracteres griegos. Pero la gramática no la vamos a ver, ni siquiera la lección número 1, la primera declinación. Pero sí vamos a ver latín. Tenemos nosotros a la semana 5 horas de clase y
la mitad de ellas van a estar dedicadas a gramática latina. Vamos a seguir un texto que fue editado en nuestra facultad, escrito por un ex profesor, no sé si es que todavía vive o si es difunto, Silvino González, un profesor español que editó el libro titulado Latín Básico por los años 90. Obviamente la edición está agotada, no hay ningún ejemplar más. Si es que en caso de que ustedes desearan comprar el libro, no hay cómo, pero hay por lo menos unos 5 ejemplares en la biblioteca de la universidad. Y obviamente yo tengo mi ejemplar y voy a escanear las lecciones que vamos a utilizar, que si no estoy mal son las 5 primeras o las 6 primeras, descontando la número 1, que es simplemente una introducción básicamente histórica, donde está también la pronunciación, las reglas de pronunciación del latín, y creo, si no estoy mal, en la 2 empieza propiamente la gramática. Este libro contiene un conjunto de ejercicios y una lectura al final de cada capítulo. Entonces, eso irá como deberes. Ahora, pero puesto que para poder comprender la gramática latina necesitamos en primer lugar dominar la gramática, el análisis gramatical de la oración simple en castellano, entonces vamos a dedicar las primeras clases, posiblemente eso nos va a tomar un mes, o sea, 4 semanas, en gramática castellana, el análisis de la oración simple. Para eso vamos a seguir las normas de la nueva gramática de la Real Academia Española, que fue publicada alrededor del año 2009-2010. Voy a manejar básicamente el texto de la gramática elemental o gramática escolar, no recuerdo el título. Voy a subir al e-virtual la versión digital y de ese libro tendrán que leer, si no estoy mal, unos 4 capítulos sobre las funciones de las palabras. Obviamente, la materia que yo les voy a dar para lo que es gramática española está tomada básicamente de un volumen que es una síntesis, un resumen de la gramática. No sé si ustedes conocen la nueva gramática, está editada, está publicada en 3 volúmenes, y sobrepasan las 3000 páginas. También he consultado las partes pertinentes de esa edición completa, pero el grueso de lo que voy a enseñar está tomado de la gramática de la manual, ¿sí? La que es intermedia, porque hay 3, la mayor, que es completa en más de 3000 páginas, una que es para, creo si no estoy mal, es gramática escolar, que es como para estudiantes de escuela, de colegio, y una intermedia que es la manual, ¿sí? Tiene aproximadamente unas 900 páginas, 800. Yo he revisado las 3 versiones y ustedes van a leer capítulos de la versión abreviada, la escolar. Y por supuesto, para cada función les mandaré ejercicios. En total serán unas 7 páginas de ejercicios, en cada página de 20 a 25 ejercicios. Una vez que ya tengamos bien sabido cuáles son las funciones de la oración simple en español, entonces tenemos ya puestas las bases para empezar la gramática latina. Avanzaremos mínimo
una lección, pueden ser 2 lecciones de gramática latina y ahí nos llegará el examen interciclo. Bien, pero tengo que dividir las 5 horas de clase de tal manera que se repartan equitativamente entre gramática y, por otra parte, lo que es propiamente vocabulario filosófico. Por lo que respecta a vocabulario, empezaremos estudiando el alfabeto griego y las reglas de pronunciación del griego. Obviamente lo que nosotros vamos a aprender es el griego clásico, no es el griego moderno. El griego clásico es aquella lengua en la que escribió Platón. Ya el griego que utilizó Aristóteles se llama la koiné, es un poco diferente del griego de Platón. No tan diferente, ¿sí? Y asimismo, el griego de Platón no es exactamente el mismo de un siglo anterior o 150 años, el griego en el que escribió Parménides, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay pequeñas variantes, pero obviamente el griego moderno, el griego que se habla actualmente, todavía es mucho más diferente. ¿Sí? Ustedes comprenderán que en unos 2300, 2500 años la lengua evoluciona y no mantiene las mismas formas. Ni siquiera, bueno, eso en general, también sucede en el español, en el latín es igual, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aprender el griego que se llama clásico, la lengua en la que escribió Platón. Pero, mejor dicho, tal vez me expresé mal, no es que vamos a aprender gramática griega, es solamente quiero que ustedes empiecen a familiarizarse con las figuras de las letras del alfabeto y que sepan cuál es su nombre, cuál es su sonido, cómo se las pronuncia. ¿Sí? Para ello, vamos a utilizar unas hojas de las páginas introductorias de la gramática griega de Berenguer Amenós. Es una gramática bastante buena, sistemática, está felizmente digitalizada, se las puede encontrar libremente en internet y también la subiré a ley virtual. Lamentablemente, tal vez por un error mío, se me borró el curso que impartí hace un año, no está guardado, tengo que volver a subir todo el material y nuevamente las tareas que tienen que hacer ustedes. Bueno, entonces, una vez que ya ustedes manejen el alfabeto, puedan leer palabras, ¿sí? Inmediatamente empezaremos con el vocabulario, ¿sí? Son aproximadamente unas 160 palabras que veremos durante el ciclo. Espero que no se pierdan tantas clases. Por la experiencia de años pasados, les puedo decir que aspiro a completar esa lista de palabras. Para esta parte de vocabulario filosófico propiamente dicho, vamos a utilizar un resumen que yo he ido elaborando a través de los años, pero básicamente se trata de los años 90 y semestre a semestre he ido editando, ampliando, tal vez corrigiendo en algunos casos pequeños errores y no vamos a leer propiamente las entradas del diccionario de Ferrater Mora, vamos a utilizar
una edición que se publicó, si no estoy mal, en el año, por el año 93, 94, una edición por la editorial Ariel en 4 volúmenes. La letra es un poco pequeña. Estoy hablando de la edición que está en la biblioteca, que es la que he utilizado yo para hacer este brevísimo resumen. Entonces, en las clases de vocabulario, primero leeremos ese pequeño resumen. Normalmente, una definición está en unas 4 líneas. Luego de que leamos ese brevísimo resumen, explicaré el, el contenido de esa definición, los elementos definitorios imprescindibles. En algunos pocos casos veremos cómo cambia de un autor a otro la comprensión, el significado de ese concepto, pero eso no lo hago en todas las palabras. En algunos casos sí. Solemos empezar a veces con la etimología en el lenguaje ordinario y luego pasamos a un sentido técnico. Y cuando es de caso, tampoco es en todas las palabras. Y el vocabulario está clasificado por disciplinas. Empezaremos con unas que son de la filosofía en general, luego pasaremos a palabras que tienen que ver con el método filosófico, con la lógica, y luego pasaremos a la metafísica, teoría del conocimiento, o si quieren, nociología, filosofía del lenguaje, axiología, ética, antropología, y terminaremos con la teología. Muchas de los nombres de las corrientes filosóficas tienen su origen en el griego. Entonces, explicaré qué significan esas palabras de corrientes, movimientos o tendencias, las escuelas y las doctrinas, en lo que termina en ismo, ¿sí? Por ejemplo, eclecticismo, agnosticismo, etc. Materialismo. Por supuesto, iremos mezclando lo que es latín y griego. No hay razón para que nosotros separemos ambas lenguas, y más bien las vamos a juntar, puesto que se complementan. Uno de los autores a quien le debemos el vocabulario filosófico latino es Cicerón, quien fue el que tradujo expresiones griegas al latín, el latín también clásico. Bien. Ustedes tendrán que aprenderse estas definiciones. Cuando tenía las clases presenciales, yo tomaba lecciones orales de vocabulario. De las palabras que había explicado la clase anterior, que en promedio eran de unas 5 a 7 palabras. Trataremos de ser puntuales. Todavía no me sé el horario, pero veo que los días lunes vamos a empezar a las 2. Hoy día me demoré un poco. Primero me equivoqué, disculpen, pensaba que tenía lógica a las 2 de la tarde, pero estaba equivocado, era a las 4. Tenía que imprimir la lista, pero sin los apellidos, los segundos nombres, y también enviarles por correo el enlace. Y yo no he utilizado muchas veces el Zoom. Ahora que tenemos, gracias a las nuevas autoridades de la universidad, la licencia, ya no tenemos esa limitación de que a los 40 minutos se nos corta la grabación y en realidad la reunión misma, y tenemos que perder tiempo reconectándonos. Felizmente salvamos ese inconveniente, y los videos tengo que subir al internet, puesto que se me almacenan en mi computadora, a diferencia de Google, que directamente se almacenaba en el Google Drive, en una carpeta.
y ustedes tenían acceso sin que yo haga mucho trabajo. Simplemente todos los videos de todas las clases que grababa estaban en un solo directorio y yo armaba carpetas, una por cada curso, y entonces tenía que hacer ese paso, pero no era un trabajo que me tomaba tanto tiempo. Pero ahora sí tengo que subir uno por una las clases. Continuaré haciendo eso. No sé si cada día, pero por lo menos cada semana tendremos me tengo que dar tiempo para que los estudiantes que por cualquier motivo no hayan podido presenciar o juntarse a las reuniones síncronas o sincrónicas, puedan mirar en otro tiempo el, cuando tenga un espacio las clases que se han perdido. Bueno, entonces, más o menos esta es la estructura del curso. Entonces, resumiendo, verán, tenemos lo siguiente. A ver, verán, en primer lugar, tenemos lo que es propiamente vocabulario, y en segundo lugar, la cuestión de la gramática. Bien, entonces, para la cuestión de vocabulario, vamos a seguir el Ferrater Mora. Hay la quinta edición de Ferrater, el del diccionario, en 2 volúmenes, está en internet, pero es una edición de los años 60, si no estoy mal. Es muy antigua, la última versión que yo conozco es de los años 90. Esa es la que vamos a manejar, pero esa yo no la he encontrado en internet. Pero yo les voy a enviar el resumen del que les he hablado, que es más o menos de 25 a 30 páginas en total. No vamos a aprender todo ese vocabulario, y ahí vamos a seleccionar más o menos unas 166 o 170 palabras. Ya les voy a enviar la lista actualizada del vocabulario que vamos a cubrir en estos 4 meses. Después que aprendamos a leer las palabras en griego. Bien, entonces es vocabulario filosófico greco-latino. Y unas palabras estarán en griego, otras palabras estarán en latín. Y iremos avanzando saltando un día, porque les digo 50%, entonces 50%, 50%. ¿Sí? Entonces, vocabulario, a ver. ¿Sí? Vocabulario filosófico greco-latino. Ahora, la cuestión de la gramática también es doble. Empezamos por gramática española. ¿Sí? Voy a poner, abreviar así, española, y la gramática de latín. Entonces, está pensado más o menos dedicar mínimo unas 3 semanas a la gramática española, ¿sí? Por más que nosotros desde la escuela o en el colegio aprendemos gramática española, análisis gramatical. Por lo menos les digo cuál fue mi experiencia personal. Yo me aprendía, por ejemplo, recuerdo en tercer curso, la materia se llamaba castellano, o el libro que utilizábamos tenía ese título. Me aprendía la clasificación de las oraciones subordinadas. Y, bueno, las coordinadas, las subordinadas. Y quizás
sabía como para pasar un examen, pero luego esa materia queda olvidada. En realidad, cuando volvía a refrescar esos conocimientos, fue al momento de... Ya, gracias. Un ratito, por favor. Anto, apaga las luces del carro. Perdón. Les decía, nosotros aprendemos la gramática de nuestra lengua, no sé exactamente cuántos años, desde la escuela al colegio, pero desgraciadamente llegamos a la universidad sin tener realmente un dominio de esos conocimientos. Entonces tenemos que refrescar. Y la gramática que está en vigencia en nuestros días no es la misma de los años 90. Ya la gramática penúltima está superada y tenemos que sujetarnos a lo que indica o sugiere la Real Academia. ¿Sí? Bien, eso es gramática española y finalmente la cuestión de el latín. Para la cuestión para la cuestión gramatical, vamos a hacer ejercicios. Ustedes tendrán que hacer deberes y eso es la parte práctica, si quieren ustedes. ¿Sí? Bien, con práctica quiero decir, hay ejercicios. ¿Sí? ¿Sí? No me interesa tanto que ustedes sepan la definición de, por ejemplo, qué significa objeto directo, qué es sujeto, predicado, verbo copulativo o complemento predicativo de sujeto, etcétera, sino que ustedes sepan reconocer, aplicar esas definiciones en el análisis de las palabras de una oración básicamente simple. ¿Sí? Bueno, tanto en español cuanto en latín. En latín, tiene unas reglas gramaticales que no las tenemos nosotros por lo general en español. En ese sentido, podemos decir que es un tanto diferente del español, pero no totalmente, puesto que si bien en latín el sustantivo, el adjetivo se declinan, en español no hay eso, excepto en los pronombres. Pronombres personales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay un vestigio, hay indicios de lo que es la declinación latina en la lengua española. ¿Sí? De lo que conozco, en el quichua se declinan sustantivos y adjetivos. Hay la declinación en el alemán, ¿sí? Pero el inglés, francés no se declina, excepto en los pronombres. Bueno, entonces veamos verán, ¿cómo voy a repartir? Realmente lo que he puesto hasta aquí es la cuestión de contenido. ¿Sí? ¿Qué temáticas vamos a abordar en este semestre? Ahora, veamos las notas. No sé si tal vez alguna pregunta sobre lo que he explicado hasta este momento. ¿No? Bien, entonces yo les enviaré, mejor dicho, subiré a Ley Virtual el material digital que vamos a utilizar como textos de estudio. ¿Sí? Entonces, para la primera parte es el diccionario de Ferrater Mora.
¿sí? Para la cuestión de la gramática española, hemos de utilizar igual aquí, bueno, no es el propio diccionario, sino un resumen que yo he ido elaborando de Ferrater Mora, pero con las propias palabras de Ferrater. No están entrecomilladas, pero en una advertencia en la primera hoja digo que yo lo que he hecho es simplemente eh, transcribir el, el 99% literalmente de lo que está en el diccionario de Ferrater Mora. Pero obviamente haciendo selección de qué pasajes van, ¿sí? Para que sea algo sintético, comprimido. Para la gramática española, igual vamos a utilizar el resumen. Entonces, más bien, voy a poner así, resumen del diccionario. Acá, para la cuestión de español, un resumen de la nueva gramática española. Bueno, en realidad son las tres ediciones, la completa, la manual y la básica, de las funciones gramaticales. ¿Sí? Es de la Real Academia Española. ¿Sí? Y finalmente, para la cuestión de gramática latina, utilizaremos el libro de Silvino González. ¿Sí? Voy a escanear, eso no lo he hecho. El año pasado yo tuve clase tuvimos clase hasta el día jueves y alcancé a darles el anillado con las fotocopias. Y a propósito, creo que no todos ustedes me pagaron el costo de ese anillado. Tengo que hablar con Eric, él ya conoce, tiene que darme la lista de aquellos que están en deuda conmigo. ¿Sí? Bueno, cada uno sabe, ya en otra ocasión hablaremos sobre eso, pero ahora todo tiene que ser digital. Entonces subiré a Ley Virtual el material que tenemos. Bueno, entonces verán, los 50 puntos de aprovechamiento van a estar distribuidos entre lo que es ejercicios de análisis gramatical, ¿sí? Y ejercicios de latín. Verán, si es que hablamos de 50 puntos, en cada aprovechamiento, ustedes tienen que acumular 25 puntos y tranquilamente pueden tener el tope, el máximo de ese puntaje. Si es que ustedes suben a ley virtual puntualmente las tareas asignadas. ¿Sí? Entonces, de los 50 puntos, ¿sí? Que es la suma de aprovechamiento 1 y 2, ¿sí? Tenemos que repartir el 25%, es decir, una cuarta parte de estos 50 puntos para gramática española. ¿Sí? A ver, permítanme utilizar la calculadora. Un ratito, por favor.
Perdón, quiero el dividir. Oh, por favor, ¿alguien de ustedes me ayuda con dividiendo cuánto es 50 para 4? 12.5. Ya, a ver. Entonces, a ver, pero esto se tiene que convertir en, hay que dividir para 2, ¿sí? A ver, aprovechamiento 1. Bien. Miren, por favor, aquí está aprovechamiento 1. Para gramática española, 13 puntos y para gramática latina, 12 puntos. Total, 25. En el primer bimestre, ¿sí? Es decir, los primeros 2 meses, los 25 puntos van a ser así. ¿Sí? Y el aprovechamiento 2 es solamente de gramática latina, deberes de gramática latina. Acá en gramática española no va a haber, en aprovechamiento 2 no entra gramática española. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, que quede eso claro, y estos 50 puntos, ¿sí? es solamente por deberes de ejercicios. ¿Sí? Aquí, en el caso de gramática española, es análisis gramatical, y en el caso de gramática latina, vamos a ver la primera declinación de los sustantivos, la segunda declinación bueno, la primera declinación es de los nombres femeninos, la segunda declinación es de los nombres masculinos y neutros, y una vez que ya tengamos primera declinación y segunda declinación, pasaremos a la declinación de los adjetivos de primera clase, los que terminan en a para femenino, us para masculino o para masculino, y para el neutro. A, us, Esos son los adjetivos de primera clase, aquellos que se declinan por la primera y segunda declinación. Además de eso, veremos el presente de indicativo de la primera conjugación. El latín tiene 4 conjugaciones. A diferencia del español, nosotros tenemos simplemente 3 conjugaciones. Los verbos que terminan en ar, en o ir. ¿Sí? Amar, beber, vivir. 3 conjugaciones. En latín hay 4 conjugaciones. Solo vamos a ver la primera conjugación de los verbos que terminan cuyo infinitivo termina en are, como amare, ¿sí? Y de la voz activa. Y no vamos a ver voz pasiva, tampoco la oración compuesta. Son oraciones simples. Es realmente lo básico, lo fundamental, una mera introducción a la gramática latina. Ustedes comprenderán que con las horas que están asignadas a aprender la gramática latina, no se puede avanzar mucho. Además que no vamos a tener precisamente 4 meses enteros de gramática latina, sino que vamos a empezar con la gramática española, que nos va a servir de base, de trampolín para poder avanzar hacia la gramática latina. Bueno, entonces, digamos, es eso básicamente lo que está planificado para este curso. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
¿No? Bueno, entonces, verán, les propongo, hagamos unos 7 minutos de receso. Retomamos la segunda y final parte de la clase a las 3:20. ¿Sí? Voy a parar aquí la grabación.